yo creo que a partir de que iniciamos, o de que yo le compartía más bien el día viernes, algunas cosas empezaron a venir a mi mente de manera más clara, y por eso quisiera con todo mi corazón transmitirle a usted esto. Mire, estar en el reposo de Dios permite también tener claridad en la mente y tener claridad en todas las cosas que nosotros hacemos. Hermano, no es lo mismo salir a trabajar, y mi hermano Jorgito tal vez sea de los que más puede acentuar esto o afirmarlo. Nos contaba una experiencia un poco fea que tuvo, ¿verdad? De que casi se mete debajo de un tráiler el día que venía para acá. Rebasando el tráiler, ¿verdad? Se imagina rebasando el tráiler y de repente timonear a la mitad del tráiler. Pues yo creo que es una cosa bien seria, ¿verdad? Pero eso a causa de que no tuvo reposo, de que no tuvo descanso, ¿verdad? Para su cuerpo. Yo sé que el deseo de regresar a casa y todo, pero yo descanse siquiera un ratito, ¿verdad? Porque no es bueno. El cuerpo, tal vez nuestra mente y nuestro deseo nos permite avanzar, pero el cuerpo no responde debido a la falta precisamente de ese reposo que nos hace recuperar. Entonces, cuando uno está en el reposo de Dios, el reposo de Dios lo hace a uno recuperarse de todo. Miren, si en algún momento uno piensa lúcida y claramente, es cuando uno ha tenido sus 8 horas de descanso, ¿verdad? Pero 8 horas, ¿verdad? Porque si se pasa 9, 10, 11, 12 horas, también en la mente así como que se cansa de estar descansando, ¿verdad? Es una cosa bien tremenda. Con 8 horas exactas que uno tenga de reposo en su mente y en su cuerpo, uno está, pero calidad. Entonces, fíjese que estar en el reposo de Dios nos permite a nosotros avanzar claramente hacia donde tenemos que avanzar. Estar en el reposo de Dios nos permite, hermano, ir hacia el lugar a donde tenemos que ir. Mire, yo me quedé meditando en muchas cosas, pero algo que el Señor me recordaba es que el Salmo 23 dice: junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Mire, no nos hace falta nada cuando el Señor nos pastorea, ¿verdad que sí? Cuando el Señor es nuestro pastor, nada nos falta. Ahí mismo lo dice en el pasaje, en el capítulo 23 del libro de los Salmos, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me hace falta. Pero ¿cuándo no me hace falta nada? Cuando el Señor me está pastoreando. Porque puede hacer que el Señor sea mi pastor y yo no permita que me pastoree. Entonces, obviamente, yo siento que me hace falta. Me empieza a faltar las cosas. Me falta tranquilidad, me faltan muchas cosas, pero porque no estoy permitiendo, aunque Él es mi pastor, pero yo debo de aceptar su pastoreo sobre mi vida. Entonces, ¿dónde pastorea el Señor? ¿Dónde lo pastorea bien el Señor a uno? No se preocupe, déjenlo que grite. Ahí me está haciendo porras. Junto a aguas de reposo. ¿Y cuáles son las aguas de reposo? El Espíritu Santo. Allá lo dice el capítulo 22, verso 1 del libro de Apocalipsis. ¿Se recuerda? Incluso ese es de veras que lo deberíamos de poner en algún lugar, ¿verdad? Así en grandote, porque nos vamos a recordar todos los días de nuestra vida de eso. Dice la palabra del Señor: vi un río que descendía de debajo del trono del Padre y del Cordero, el cual era su Espíritu Santo. Entonces, hermano amado, ¿de dónde sale el río? Del trono de Dios. Cuando uno está junto al río del trono de Dios y uno se sumerge en el río del trono de Dios, uno es pastoreado. Amén. Y entonces uno alcanza el reposo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad del Señor. Se recuerda que fue lo que le pasó a Ezequiel allá, ¿verdad? En el río. Fue metido primero sus tobillos, después sus rodillas, después a sus lomos. Después de eso ya no podía hacer nada, sino que fue llevado por la corriente. Es decir, cuando entregó su voluntad por completo, entonces lo fue llevado, y dice que cuando salió del otro lado, el Espíritu ya lo sacó,
y volvió a ver hacia atrás, se dio cuenta que a los lados del río habían árboles que tenían frutos, y eso no lo había visto él en el principio. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos dejamos guiar por la voluntad de Dios, entonces vamos a ir dejando vida a nuestro alrededor. Vamos a ir viendo cómo tal vez lo que no percibíamos que podía haber, y fue lo que le dijeron también a Ezequiel. Le dijeron, tú, ¿van a vivir esos huesos? No sé, dijo, si los huesos están bien secos. Eso tú lo sabes, le dijo. Entonces, pero cuando se hace la voluntad de Dios, se levantan poderosos ejércitos. Cuando se habla la palabra de Dios, se levantan poderosos ejércitos. Y déjeme decirle algo, que la palabra de Dios no va a ser transmitida solita, sino que se necesitan vasos para que la transmitan. Por eso le dijo el Señor, háblales tú, profetízales tú, yo voy a poner la palabra en ti y van a cobrar vida, haciendo la voluntad de Dios, estando dentro del río de Dios. Pero no es ese tema que le quiero hablar, es otra cosa. ¿Por qué le hablo de esto? Porque sencillamente, hermanos, nosotros debemos de entrar al reposo de Dios. Es importantísimo que usted y yo entendamos el reposo de Dios en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que tener el cuidado de ver que todos alcancemos el reposo de Dios. Que no hayan raíces de amargura en nosotros. ¿Qué pasó? Perdón, hermano, permítame. Entonces debemos de permitirle, decía, perdón, es que de repente se fue, ya estaba y se fue la señal de la computadora. Entonces, le decía que nosotros debemos de permitir que el Señor nos lleve a por medio del Espíritu, al lugar de reposo. Cuando estamos reposados empezamos a entender todo lo que Dios quiere y empezamos a ver la vida de Dios que surge a nuestro lado. Yo no sé si me estoy dando a entender. Okay. Entonces, viendo eso, hay algo aquí, porque todo está relacionado con el asunto de siembra, de cosecha, de frutos, cosas verdes, árboles, etc. Y entonces me doy cuenta que hay un misterio, y el Señor me lleva a ver esto, y yo quiero transmitírselo en esta mañana en el nombre de Jesús. Y si usted me acompaña, quiero llevarlo a dos pasajes donde yo sé que ustedes los conocen perfectamente bien, pero que hoy vamos a tal vez a darle un poquito de más zoom a lo que aquí está. Hoy vamos a acercar un poco más la luz para poder, o la lupa, para poder ver qué es lo que la palabra nos quiere transmitir a nosotros en este lugar. Entonces, acompáñenme a Lucas 8, verso 10. Y al mismo tiempo, si fuera tan amable, usted puede buscar el libro de de Marcos, capítulo 4. Mire, Lucas fue el escritor que más detalladamente, más detenidamente escribió acerca de todas las cosas. Y usted lo puede ver en los primeros versículos, en el primer capítulo, en los primeros versículos del libro de Lucas, donde Lucas dice que ya muchos han escrito, pero que a él le pareció bien tomar todas las cosas y ponerlas en orden. Y entonces las detalló detenidamente. El libro de Lucas está muy detallado, fue muy detallista en muchas cosas. Y el libro de Marcos es digámosle así, es el que va más al grano, sin tanto detalle. Entonces es el evangelio más escueto que hay de los cuatro. Es decir, Marcos viene y solo plasma las ideas, ¿verdad? Había una pared blanca, una luz en esa pared blanca, un termostato en esa pared blanca, y había una cortina y una ventana. Así lo hacía Marcos. Entonces solo describía las cosas más esenciales. Sin embargo, Lucas no va.
Lucas empezaba a describir, bueno, en una pared blanca, que lo pintaron hace más o menos unos 3 años, ahora hicieron una ventana y esa ventana entonces le pusieron trim alrededor y un vidrio transparente, unas cortinas que por un lado son café, del otro lado son como beige, y entonces empieza a describir detalladamente. Y eso me llama la atención porque entonces cada uno de ellos nos dan a nosotros unos parámetros extraordinarios de la parábola del sembrador, que nos van a llevar a nosotros a un entendimiento precioso acompañado de lo que el apóstol Pablo dijo. Entonces, venga conmigo por favor, Lucas 8:10. Dice la palabra del Señor: yo le pido al Espíritu de Dios que me ilumine, que me dé ese espíritu de revelación y que los pensamientos que puso en mi mente los pueda yo transmitir. Y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Vayan conmigo ahora a Marcos capítulo 4 verso 11. Lo tiene, ¿verdad? Dice: y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Ya ahí hay muchas diferencias, o hay muchas, no diferencias, sino que hay muchos complementos entre uno y otro. Yo no sé si se fijó en la lectura, pero se lo vuelvo a leer otra vez. Mire pues, Marcos 4:11, ya que lo tiene ahí. Les decía, a vosotros os ha sido dado, ¿qué cosa? Saber el misterio del reino. Lo hace singular, ¿verdad que sí? Pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Entonces se está excluyendo. Hay unos que están adentro, hay otros que están afuera. Y entonces dice: para que viendo vean, pero no perciban. Usted puede ver y percibir, tener la sensación de algo. No sea, perdón, y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Y alguien podría decir: qué palabra más dura. Porque ¿a quiénes les estaba hablando, hermano? El Señor, cuando les estaba hablando en esas parábolas, ¿a quién se refirió? No, se refirió a toda la gente que le seguía. Porque si usted lee, si lee unos versos más arriba, del 1 para el 8, se va a dar cuenta que dice la Biblia que amontonándose la gente, entonces él tuvo que subirse a una barca y desde la barca hablarles. Va, entonces, nada más para que tengamos el contexto, porque mire, es importante que nosotros veamos el contexto, lo que está alrededor, el panorama, lo que estaba sucediendo, para poder entender lo que el Señor está diciendo. Ahora vayamos a Lucas, regrese otra vez a Lucas 8:10. Y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino. Y allá no lo dijo en singular. Es decir, Lucas ya no lo escuchó en singular. Marcos sí lo pone en singular. Y alguien podría decir: bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿O son misterios o es misterio? Son las dos cosas. Son las dos cosas. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces viene y dice: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo, ya no dice que no perciban, sino que no vean, y oyendo no entiendan. Ok, entonces, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdame, por favor. Entonces, mire, yo le titulé a este tema la parábola maestra. ¿Por qué? Porque en el libro de Lucas, si usted se va a dar cuenta que es, perdón, en el libro de Marcos sí dice que esta parábola hay que entenderla para entender todas las demás parábolas.
Ahora, si toda la Biblia es una parábola completa, entonces quiere decir que usted ha visto las llaves maestras, ¿verdad? ¿Qué hacen las llaves maestras? Abren todas las puertas. Jesús, ¿qué dijo que era? La puerta de las ovejas. Entonces quiere decir que si Él es la parábola, porque Cristo es una parábola, ¿verdad? Si Él es la parábola, haciendo alusión a la puerta, entonces quiere decir que Él dejó una llave maestra, que yo le llamé la parábola maestra, que es esta, la parábola del sembrador. Con esta parábola se entienden todas las demás parábolas. Aunque la parábola del hijo pródigo es extraordinaria, la parábola del sembrador nos hace entonces a nosotros entender todas las demás parábolas. Y entonces yo entendí algunas cosas, porque son muchas, pero entendí algo. Todo se refiere a siembra, siega o cosecha, se refiere a árbol, se refiere a plantas, se refiere a un lugar donde sembrar, se refiere a semillas, se refiere a frutos, se refiere a crecimiento, se refiere a muerte, se refiere, bueno, todo eso. Mire todo lo que tiene esa parábola. Pero yo quiero llevarlo hoy a esto. Mire, entonces dice, el misterio del reino es lo que Marcos habla. Y dice, a vosotros se os ha dado entender el misterio. Ahora pregunto yo, ¿quién es el misterio? Cristo. Fíjese que en cierta forma cuando usted hacía su nacimiento, ¿cómo le decían? El misterio, al muñequito aquel que ponían ahí, decían el misterio. Fíjese que no estaban lejos de la verdad, porque el misterio es Cristo. Entonces, ¿qué dice Juan que es Cristo mismo? En el capítulo 1, verso 1. Dice que es el verbo, es decir, la palabra. Entonces lo que está diciendo Marcos es, se les da a entender el misterio. ¿A quiénes? Porque el Señor lo dijo. A vosotros. A los que están dentro del reino. Entonces la pregunta es para usted. No me lo va a contestar. Usted está dentro. No me lo conteste. Ya ahorita con sinceridad usted se lo va a responder. Entonces, hermano, los que están dentro del reino entienden. Los que están afuera solo perciben, miran, pero no saben de qué se trata la situación. Entonces, viene la Biblia y nos dice el misterio del reino, y se lo vuelvo a leer. A vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, que es Cristo. Entonces quiere decir que el Señor Jesús fue dado para sus discípulos y los que le seguían. Ahora, dice Lucas, a vosotros se os ha concedido conocer. O sea, hay una gran diferencia de ser dado a conocer. El misterio fue dado ¿para quiénes? Para los que están dentro. Pero a conocer ya son misterios. Los misterios que el misterio de Dios da. Entonces quiere decir que cuando el Señor viene y en esa parábola el misterio de Dios se para, es Cristo. Fue dado a los discípulos, a los que lo seguían. Empieza a hablar, porque el hermano bien dijo, Él es el verbo. Es decir, es la palabra, pero que empieza a transmitir otras palabras. O más palabras. Entonces, eso se llaman los misterios del reino. Las palabras que nos son reveladas, que son reveladas, que a veces digo no son, como se oye como no son, ¿verdad?